Vamos a hablar ahora sobre el análisis estadístico de rendimientos. Tenemos obras que estamos ejecutando, de estas obras imputamos costes al presupuesto, a los distintos recursos de cada unidad de obra. De estas unidades de obra hay una medición, los recursos que estamos imputando se asemejan, los podemos homogeneizar, es decir, yo puedo tener distintos tipos de mano de obra, pero al final es mano de obra. Puedo tener distintos tipos de hormigón y al final son metros cúbicos de hormigón. Puedo tener distintos tipos de ladrillo de distintos espesores y al final son ladrillos que estamos colocando. Por un lado tenemos los recursos que los podemos homogeneizar y por otro lado vamos a tener unidades de obra que van a aparecer en distintas obras que son muy parecidas, que se llamarán como se llamen, pero en realidad siempre son la misma cosa o se pueden homogeneizar a la misma cosa. La conclusión es que vamos a tener distintas obras en las que se han ejecutado unidades de obra que, se llamen como se llamen en el presupuesto, nosotros las vamos a homogeneizar, vamos a tener recursos reales imputados a esas unidades de obra a nivel recursos, pero por extensión también a la unidad de obra, que también vamos a homogeneizar, con lo cual se van a repetir unidades de obra que se van a llamar igual porque están homogenizadas, con recursos que se van a llamar igual porque están homogenizados. Eso que nos va a permitir analizar estadísticamente esos resultados. El rendimiento, que no es más que el número de horas dividido por la medición, para poder utilizarlo en otros presupuestos o, bueno, al final lo que estamos haciendo es la experiencia de la empresa expresada de forma numérica. Vamos a hacer una pequeña revisión de los principales estadísticos que se van a utilizar en este análisis y el objetivo del vídeo va a ser observar el potencial que tiene Darby para gestionar la experiencia de la empresa como medio de mejora continua, porque al final se trata de eso, de aprender y mejorar. Desde la pantalla principal accedemos al menú comparar y analizar y aquí podemos ver a nivel empresa que tenemos el análisis MP3, análisis estadístico de rendimientos homogéneos, de recursos homogéneos. Cuando abrimos esta pantalla podemos hacer búsquedas, podemos buscar, por ejemplo, para la unidad de obra homogénea, estructura de hormigón forjado plano, vamos a buscar todas las obras en las que ha aparecido esta unidad de obra. ¿Esto qué significa? Pues que en todas aquellas obras que hemos ejecutado históricamente en nuestra empresa, vamos a elegir las unidades de obra que hagan referencia a la estructura de hormigón y la vamos a homogeneizar a ese número. De forma que ya tenemos varias distintas obras en las que va a aparecer esa unidad de obra homogénea. Por otro lado, en cada unidad de obra, en el recurso de la unidad de obra, vamos a imputar una serie de conceptos reales, que se llamarán como se llamarán. Por ejemplo, el hormigón probablemente no se llamaría hormigón en origen, sería hormigón H25, hormigón H30, el que fuera. Muy bien. También vamos a homogeneizar el recurso real para que en todas las obras se llamen de la misma forma. Es decir, tenemos por un lado el recurso real que cumple su función y ahora estamos trabajando con el recurso homogéneo. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos distintas obras en las que concurren una unidad de obra que se llama igual que las demás y tenemos una serie de recursos que también se llama igual que en las demás obras. ¿Esto qué me va a permitir? Pues conocido una cantidad de recursos y una medición real ejecutada de esta unidad de obra homogénea, podemos obtener un rendimiento. Y esto lo podemos hacer para cualquier recurso homogenizado que tengamos en las distintas obras. Ya podemos analizar estadísticamente estos datos. Con lo cual, seleccionamos el recurso y unidad de obra y pulsamos en el cálculo estadístico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que para una muestra de 119 obras tenemos una media, tenemos una mediana, tenemos distintos parámetros estadísticos que nos indican si la muestra es buena o es mala, un máximo admisible, un mínimo admisible también tenemos, vale. Claro, aquí vemos vemos información que no estaría bien, el coeficiente de simetría, el coeficiente de kurdosis, bueno, ahora analizaremos eso. La cuestión es que con esta muestra, sea buena o sea mala, podemos decir que tendríamos para una distribución normal un rendimiento de 2,55 horas por metro cuadrado con un 95% de probabilidad de no pasar, de no fallar. Y si
nos fijamos en el rendimiento según una distribución T-de-Student, pues el rendimiento pasa a ser 2,67 horas. Es decir, esto es la experiencia de la empresa puesta en números. Gráficamente, ¿esto cómo sería? Pues vamos a verlo. Muy bien. Vemos que tenemos aquí unos números, unos valores que son extremadamente grandes, lo cual nos está desvirtuando el análisis. Lo que tenemos que hacer es, bueno, primero los quitamos para proceder con el análisis y después deberíamos de ver qué ha ocurrido con esos rendimientos tan grandes o tan pequeños, porque vemos que este valor aquí es excesivamente pequeño, no tendría ningún sentido este rendimiento, por muy grande que fuera la obra, ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento, y si nos fijamos por los máximos, pues ocurre lo mismo. Estos son demasiado grandes probablemente, ¿vale? Si nos volvemos a la expresión gráfica, aquí podemos recalcular esto y ya nos salen unos números tan grandes. Ya nos dice que el rendimiento que deberíamos utilizar según la distribución T-de-Student para obtener un 95% de probabilidad de no fallar es de 1,7 horas por metro cuadrado. Pero claro, si nos fijamos en la distribución, vamos a refrescar, vemos que aquí podemos tener incluso 3 familias. Vemos que por esta zona tenemos una serie de elementos, por esta zona otra serie de elementos y por esta otra. Y en el histograma ocurre lo mismo. Tenemos aquí una especie de familia que con rendimientos muy grandes, en realidad que cunde poco, otra con rendimientos muy pequeños que cunde mucho y otra con rendimientos intermedios. Podemos afinar el estudio para que, bueno, pues al final el coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis deberían tender a cero. Y vemos que casi están tendiendo a cero. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues podemos jugar con el análisis. Claro, estos tipos de análisis no se hacen todas las semanas, pero sí de vez en cuando o podemos mostrar interés en alguna unidad de obra o en algún dato que nos pueda resultar interesante. Vemos el enorme potencial de análisis de Darby para gestionar la experiencia de la empresa como medio de mejora continua, porque al final, ¿de qué se trata? De saber lo que está pasando en mis obras para mejorar y para corregir comportamientos, incluso para decidir que hay unidades de obra que no me interesa ejecutar o que el precio debería ser el que ese y no otro más bajo, por mucho que diga el mercado. Te sugiero que practiques en la homogeneización de unidades de obra, en las más comunes de tu empresa, en las que te interesa analizar, con el fin de, bueno, pues poder sacar conclusiones en relación a dichas unidades de obra, evaluar rendimientos y verificar o no que la intuición está alineada con la realidad. Eso siempre van a ser aspectos de mejora que podemos implementar en nuestra empresa, en el sistema productivo de la empresa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.